Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues a ver, ya tenía muchas ganas, por fin volvemos de las vacaciones y tenía muchísimas ganas de empezar a decorar en el DLC. Como ya os avancé en los directitos, cuando compramos este castillo que lo pusieron en la Premium, que me parece una fantasía de castillo, lo quería hacer aquí en las dunas, en la parte del DLC esta del desierto. También os dije que quería buscar una parte que se nos pudiera ver entero, porque como podéis ver es un castillo bastante alto, muy grande. Decora mucho, pero es muy alto y entonces yo quería una zona donde yo me pudiese hacer fotos chulas y que se cogiera entero, que se viese entero. Por eso he elegido esta parte de aquí, porque además también tenemos las escaleras que van al oasis y el puente este, bueno, como un puente así que hay aquí abajo a la derecha, que va hacia el otro lado, hacia el castillo de Aladín. Y me parecía una buena ubicación. Bueno, como estáis viendo, le estoy haciendo como un lago artificial, porque claro, en el desierto pues agua no hay. Entonces yo le quiero recrear como un pequeño oasis así muy árabe, muy a estilo árabe. Ya os lo dije en el directo que quería hacer algo así. Y me he decidido, a ver, en un principio había pensado en hacer como unos laguitos y tal a los lados, pero luego pensé en hacer así como uno central y luego ir rellenando los laterales. Así que creo que esta fue muy buena idea. Bueno, os digo, estoy utilizando las alfombras de toque de magia, que si no sabéis cómo crearlas, hace poquito subí un vídeo tutorial para crearlas. Y os enseñé también cómo ponerlas así en plan laguito, en plan río y todo esto, que estáis invitadísimos, si no lo habéis visto, a ir a verlo. Os dejaré el enlace por aquí para que podáis ir también, ¿vale? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, yo quiero hacerlo que se vea muy como un oasis en mitad del desierto, el palacete así, que se vea muy verde, con agua y tal, y los colores, mezclar mucho color verde así con estos así rosados, lilas y tal, que tenemos del DLC, que son una fantasía. Como habéis visto, lo que he hecho ha sido poner 3 alfombras a lo largo y luego lo he rodeado con uno de los caminos que tenemos también del DLC. Luego pues simplemente es rellenar huecos con mucha vegetación. Aquí no he querido utilizar piedras. En el tutorial que os di os enseñé cómo hacerlo con piedras y vegetación, las dos cosas. Pero en este central solo quería que se viese vegetación. Es que además creo que así le da ese toque más de oasis, como os estaba diciendo, con mucho verde. Y bueno, eso, como os he dicho antes, mezclar la vegetación de aquí del DLC, porque la hay súper bonita. O sea, mirad estas chiquititas y las rosas estas que parecen así entre corales y cosas así. Para poner en zonas de agua, creo que le dan el toque muy bien. Y bueno, y estas altas así que son como palmeras, quedan espectaculares. Bueno, pues después de poner toda la vegetación, le quise poner también los chorritos. Ya sabéis que soy amante de estos chorritos de agua, pero es más que nada para darle como más credibilidad a lo que hemos hecho así con agua artificial. Al ver chorritos de agua y todo esto, pues es como que le da más ese toque. Es lo mismo que he querido hacer en los laterales. A ver, para los laterales, el lado derecho lo dejé más como un camino, aunque luego ya veréis cómo. Pero el lado izquierdo, como veis que tengo bastante espacio, quise hacer como unos jardines. Todo muy rodeado de agua, vegetación.
y tal. Y por supuestísimo utilizar esta fuente que también la compré cuando pusieron el palacio este, que me parece espectacular también esta fuente. Las fuentes que nos ponen en Disney, aquí en el juego, me parece que todas son súper bonitas. O sea, os aconsejo que cuando pongan en la Premium, no os lo penséis mucho si tenéis la oportunidad, porque no siempre se puede, pero si tenéis la oportunidad de coger las fuentes que vayan poniendo, ir cogiéndolas, porque es que son una fantasía, tienen mucho juego. Porque esta, yo cuando la vi el palacio, sí que es verdad que pensé enseguida en algo así, lo que voy a hacer, ya lo veréis. Ya tenía algo así en mente, me vino a la mente esto. Pero sí que es verdad que es muy versátil esta fuente. Luego la he visto también que la han puesto en zona Rapunzel y queda preciosísima. En zona así más japo, asiática, para todo lo de Mulan, y también queda súper bonita. En la playa también queda muy bonita. En un pueblo, o sea, en el bosque, es muy versátil. O sea, no es una fuente que digas, es que solo me vale para esta zona. No, os va a valer para infinidad de zonas. Yo la he querido utilizar aquí porque ya os digo que pues quiero eso, dar ese ambiente, pues lo típico, ¿no? O sea, cuando ves las películas estas del desierto, que es todo muy árido y tal, y de golpe ves un palacete todo muy verde, con agua, fuentes, palmeras, muy así, muy de trópico, que más que en el desierto parece que estás en el trópico. Pues algo así he querido simular yo aquí. Por eso la he querido utilizar aquí también, para darle un poquito más, pues eso, de agua, darle frescor a la zona. Bueno, también lo que he estado utilizando para rodear toda esta zona, porque van a ser los jardines, ¿vale? He estado utilizando las cascadas estas, que son también muy versátiles, la verdad, dan también muchísimo juego. Pero además es que aquí me daban mucho los colores, porque tienen los tonos estos tierra, y como lo que es esta parte de aquí, si os fijáis bien, las rocas son del mismo color, pues digo, es que me viene que ni al pelo, vamos. Y además es que quiero poner más agua, así artificial. Y por eso quise ponerlo, porque además como vamos a hacer unos jardines súper verdes, bueno, verdes me refiero a con mucha planta, perdón, y mucha vegetación, pues necesitaba agua, aunque fuera de manera artificial. Así que por eso me decidí a hacer toda esta pared así de cascadas. Como estáis viendo, estoy utilizando la alfombra otra vez, pero aquí me dio bastante problema hacer este rincón, porque bueno, había un trocito ahí que no me cabía, pero luego lo arreglaremos, aunque yo lo quise poner así más juntito y tal. Hubo un trozo ahí justo al lado de la fuente que no me iba a entrar y necesitaba espacio por este lado de aquí, así que no me la podía traer más para acá. Y para ponerlas y que me cuadrasen las alfombras, pues como estáis viendo me costó un poquito, pero al final di al final di con la clave para que me quedase bien. Y también os digo una cosa, no os desesperéis cuando pongáis las alfombras, porque como estáis viendo ahora mismo queda feísimo, o sea, dices, va a quedar horroroso. Pero es que luego con toda la vegetación que tenemos, le vais dando forma. No tiene que ser todo recto porque la alfombra es recta. Como veis, yo he dejado ahí un escalón y luego con la vegetación lo voy disimulando y parece que tiene esa forma y parece más lago natural. Porque claro, si tú lo haces súper recto, te puede quedar como el quecho central, pero el quecho central se ve más como... No sé si habéis visto alguna vez en los palacetes y todo esto, que tienen como en el centro como una piscina gigante, pero es una fuente. Pues algo así es lo que he querido hacer yo en el centro. Ahora bien, estos laterales sí que los quiero hacer como más naturales, como más de laguito, ¿vale? Porque como he puesto las cascadas naturales y todo esto, aunque bien sabemos que en el desierto no vamos a tener esta cantidad de cascadas, que puede ser un poco artificial, pero bueno, que se viera algo más natural. Y aquí sí que puse ya pues un poquito de roca para que no se viera tan igual todo, como estáis viendo, y que se fuera viendo pues eso, más natural.
y vais jugando, o sea, para que no se vea muy repetitivo, pues ponéis una en un lado, otra en otro, que no se vean las mismas, aunque sean las mismas plantas, según como las vayáis colocando, pues os va a dar bastante juego, la verdad. También utilicé cactus, claro, obviamente. Tenía que utilizar algo de cactus por aquí porque estamos en el desierto. Y aunque tengamos milagrosamente agua en esta zona, pues necesitábamos algún cactus así que nos diera un poquito pues el juego ese que es del desierto. Y luego, bueno, ya estáis viendo que podéis ir dándole la forma al lago con las plantas, como ya os he dicho. O sea, no es nada difícil, la verdad. Es entretenido, no os voy a decir que no, es bastante entretenido. Yo para hacer toda esta zona de aquí me estuve una tarde entera. Pero para eso es, ¿no? O sea, el juego es para que nos entretenga. Y yo creo que una de las mejores partes que tiene este juego es esto, precisamente, el poder decorar. Lo que no está tan guay es que no podamos visitar los DLCs, ¿eh? Eso hay que pedirlo. Vamos a ponernos ahí a tope toda la comunidad a pedirle al juego, a los creadores del juego, que por favor nos pongan una modalidad en el DLC y que si tanto yo como otro visitante mío tiene el DLC, pueda venir también a mi DLC y yo pueda ir al suyo para visitarnos. Que eso no estaría nada mal. Bueno, dejándonos de eso a un lado, como estáis viendo, he puesto otra vez este suelo que había puesto alrededor de la fuente central, porque quiero hacer una zona de tetería para tomar el té, ¿vale? Ya sabéis que las zonas árabes estas, pues tienen para tomar el té. Como estáis viendo, les he puesto 2 pérgolas porque una a lo ancho no me daba. Entonces digo, bueno, pues pongo 2 y ya está. Y las mesitas con cojines, y además es que tiene todo, es de té. Tiene sus tacitas de té, tiene una lamparita preciosa, unos cojines así muy árabes y tal. Esto lo tenéis en el DLC, en la mesa de crafteo. Hay muchas cosas que he utilizado de crafteo, como estáis viendo, los palterres estos que también son del DLC, las mesitas, las pergolitas estas también son de crafteo y todo esto. Y bueno, una vez puse los palterres, para que se viera también diferente a todo lo demás, le puse los palterres de flores y creo que le dan el toque así chulo. Lo terminé rellenando con más plantas, pero plantas coloridas, como habéis visto, para darle bastante color, que se viera más como flores, más que planta. Le puse un palterre por dentro de la pérgola y luego lo terminé con plantas altas porque quería que se viera bastante, pues como os he dicho antes, en plan oasis total. Y por fuera el palterre pues no me cabía y lo solucioné de esa manera. Bueno, para terminar de rodear lo que es la fuente central, utilicé también esto, que estos son como un empedrado, pero no es piedra, porque cuando cuando andas por él suena como a metálico. También es crafteo del DLC, ¿vale? Y lo encontraréis no donde están los suelos, sino donde tenemos los muebles, ¿vale? Donde tenemos los muebles de crafteo, pues ahí abajo del todo, que sale con todo lo del DLC, lo tendréis. Y está muy chulo porque tiene ese toque azul, así como le hemos puesto un poquito de agua y tal, que le diera ese toquecito. Bueno, pues después de todo esto, puse también, mirad, el lado derecho. El lado derecho lo que hice fue coger las palmeras de la playa, las que tenemos que están como inclinadas, y quise hacer como un pasillo para el camino de ahí porque tampoco me cabía mucho más. Luego le pondré alguna vegetación más y eso, pero eso ya una vez tenga el camino y todo puesto, ¿vale? Cuando yo ya vea cómo me queda el suelo y todo, pues ya lo terminamos de rellenar. Luego también las palmeras estas del desierto, o sea, son impresionantes, me encantan estas palmeras nuevas que nos han puesto aquí en el DLC. Es que son tan señoriales, son súper, súper bonitas. Aunque como podéis ver, yo he mezclado bastante palmerío, como digo yo. He metido palmeras de aquí del desierto y palmeras de la playa, para darle pues más juego, más color y más vistosidad, ¿vale?
Y como veis, pues el puentecito este que os decía, que va hacia, como si dijéramos, al palacio de Aladín, pues lo encuadro un poquito con las palmeras estas y tal. Porque luego este cuadrito que me quedaba aquí abajo, también me crafté esta fuente maravillosa que tenemos del DLC, porque es que es una pasada. O sea, mirad, no hace falta que todo lo que esto lo compréis en Gilito o de la Premium y tal. Hay muchísimas cosas de crafteo, de verdad. Si no lo habéis visto mucho, os invito a que investiguéis todo lo que tenéis de crafteo en el DLC. Que obviamente el DLC ya sabéis que no sale todo lo que hay de crafteo al inicio. Tendréis que ir pues minando minerales, también gemas, encontrar las perlas y todo esto, todos los materiales que vais a ir necesitando para que os vayan saliendo las recetas de crafteo. Pero vamos, que una vez ya hayáis encontrado de todo, vais a tener todas las recetas y son muy bonitas. O sea, aquí en el valle hay recetas muy bonitas de muebles muy bonitos, pero las del DLC a mí me tienen enamorada, la verdad, os lo digo. O sea, nada que envidiar a lo que sale a veces en la Premium. Aunque a veces lo de la Premium, pues uno se enamora también, ¿eh? Bueno, como estáis viendo, pues como os he dicho, lo quería hacer todo muy vistoso, mucho color, mucho verde, pero también le he metido bastante color. Aquí en ese hueco decidí meterle al final, como estáis viendo, otra fuente más como la que había puesto. Pues el hueco de las fuentes. Porque son los jardines. Entonces me quedaba ese hueco ahí y digo, pues me cabe otra fuente y puede quedar muy chula. Yo creo que quedó bastante guapo. Y le metí pues eso, palmerío, más color, más verde y toda la vaina. O sea, creo que en sí, para que se vea espectacular, tenía que meterle mucha vegetación, que lo tenemos todos. O sea, para que veáis, yo no estoy decorando con mucho mueble, muchas cosas que tengas que conseguir del juego, de la Premium y tal. Sí que tengo algunas cositas. Obviamente el castillo es de la Premium y tal, pero casi todo lo demás es, quitando 4 cosas, todo lo demás es de crafteo o vegetación del juego. O sea, yo es que amo la vegetación de este juego, me encanta. Ya de por sí soy muy a la hora de decorar. Los que me conocéis también de otros juegos como Animal Crossing, por ejemplo, sabréis que a mí me gusta mucho decorar en plan natural y utilizo mucha vegetación. Entonces aquí me pasa 3/4 de lo mismo, si no más, porque es que la vegetación es muy extensa la que tenemos en el juego. Y encima, desde que metieron el DLC, tenemos como el doble. Así que pues eso, yo la utilizo mucho. Bueno, como estáis viendo, no quise utilizar un suelo. O sea, quería poner suelo porque no quería que se viera todo de arena, obviamente. Pues ya que es un sitio donde está el palacio, pues no pegaba que se viera todo de arena. Pero sí que quería que se viera un poquito. Por eso utilicé este, que es así como medio roto. Y se ve la arenita en las juntas de las piedrecitas. Y creo que le da un toque muy chulo. Más natural, pero se ve que está, pues eso, son los jardines de un palacio. Y bueno, poner el suelo no tiene ningún misterio, de verdad. O sea, sí que es verdad que desde que tengo PC, o sea, es una locura. Pero en Switch es pillarle el tranquillo también, O sea, y ahora desde que nos hicieron las mejoras en Switch, va mucho mejor a la hora de colocar suelos y decorar y todo esto. Que yo me acuerdo al principio que me moría, me pegaba casi toda la tarde para ensuelarlo todo. Y ahora ya me costaba bastante menos. Pero sí que es verdad, que obviamente no os lo voy a negar, que decorar en un PC es mucho más cómodo. Pero entiendo también que no todo el mundo tiene la posibilidad. Y que en una Switch también se puede y muy bien, O sea, ya os digo, yo todo lo demás, mirad, mi valle lo hice entero con la Switch. Ahora le estoy dando retoques porque al tener más cantidad de objetos en el límite de objetos, puedo poner más porque lo tengo en PC, pues le estoy poniendo cositas. Pero en sí, lo que era poner suelos y todo esto, lo hice con la Switch y no tuve ningún problema.
Y encima cuando iba mal. Encima cuando iba mal. Ah, mirad, ¿habéis visto lo que me pasa ahí con el... Mirad lo que me pasa con el cactus. Yo no sé si os pasa a vosotros también, o si es a mí que me hace este puñetero bug. Me cuesta un montón que quede donde yo quiero. O sea, estos le iba dando al ratón para que soltase y ahí se quedaba. Porque es que soy incapaz, me hace como un vaivén ahí súper rápido y no puedo colocarlo bien. Pero bueno, fuera de eso, pues ya vais viendo, ¿no? Ahí le puse más cactus, como estáis viendo, en esa zona de ahí. Que se viera más, pues, lo que es el desierto en esa zona. Pero bueno, ya vais viendo que también está bastante verde. Debajo de las palmeras no quería que se viera mucho la arena, que se vea, pero que no sea exagerado, que no se vean calvitas, como digo yo. Y luego también tenemos esta palmerita pequeñita. No sé si saldrá ahora. Hay una palmerita chiquitita. Esta no. A ver si la saco y os digo cuál es. Es una palmerita chiquitita así, que parece muy ridícula, pero yo las he puesto de una o dos juntas y hacen como un palmerote súper grande y muy vistoso también, ¿eh? A ver si la saco y os digo cuál es. Es que yo la uso mucho porque además te cabe... Mirad esta que acabo de coger, bueno, no sé si la vais a ver. A ver si la cojo aquí. No. Bueno, es una chiquitita que tiene como 4 palmeritas, así son hojas así finitas. Y si las ponéis de 2 en 2, quedan muy guapas, ¿eh? O sea, mira esa que acabo de poner ahora. Pues esa ponéis de 2 en 2 y hacer un pedazo de palmerota, pero súper, súper, súper bonita, ¿eh? Y queda muy elegante, muy bonito y muy elegante. Pues bueno, es que esto ya no sé qué más explicaros, porque claro, aquí fue eso, fue rellenando. Que no me quedasen calvitas, porque como os he dicho antes, no me gusta que me queden calvitas por ahí. Y habían unas poquitas. Y lo que hice fue ir rellenando. No sé si aquí cogí, sí, aquí cogí alguna piedrita también para que no se viera tanta, a ver, que se viera planta, pero también un poquito de piedrita verde para que se vieran tonos verdes. Pero bueno, luego también estuve utilizando las farolas estas que son de crafteo del DLC también. Y quedan muy chulas, porque queda como una bola de fuego arriba. Quedan muy bonitas. Ya sabéis que la tenéis, creo que son, si no recuerdo mal, en azul, amarilla y morada, ¿vale? O sea que además tenéis 3 colores para que podáis combinar como queráis. Bueno, pues en esta zona de aquí hice exactamente lo mismo que en el otro lado. Estuve rellenando huecos con piedras, más plantita. Mira, esta es la palmerita, ¿veis? Que mira, ahí puse 3 juntas y quedan súper chulas. Pues eso, terminando de rellenar huecos y tal. Y luego puse como una zona para sentarse ahí en los jardines. En un principio saqué estos que son de la colección de Zeus, de Hércules, perdón. Pero no me gustaba, no me convencía. Así que cogí los que son de aquí de crafteo, que yo no los he hecho. Estos son que los he ido recogiendo del DLC y los tenía guardados. Pero puse esos. Y puse 3 farolitas de estas de crafteo en amarilla, para darle otro toque de color, porque en azul, como ahí tenía mucha agua, digo, venga, le voy a cambiar el color. Y como veis, pues alguna macetita así que se viera del estilillo que está todo. Estas blancas que son una maravilla, o sea, me encantan. Y pues no mucho más. Ah, bueno, sí, es verdad. Luego la parte esta de la fuente de aquí también le puse una zona para sentarse con alguna plantita, estas que son así como muy trópicas. Y ya está, ya estaría. Rellené lo de la entrada, eso es verdad, que se me veía muy vacío. También le puse mucha planta, porque pensé en ponerle alguna farola o algo así, pero lo veis muy cargado. Así que le puse más plantas y ya está.
Bueno, mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta zonita oasis que he creado para este castillo tan bonito. Creo que se merecía una buena zona y creo que el resultado es precioso. O sea, a mí me enamora. No sé a vosotros. Dejadme en comentarios lo que os ha parecido y esas cositas, ya sabéis. Bueno, y os recuerdo que también os podéis unir al servidor que tengo en Discord para enseñar vuestros valles del EC, hablar del juego, preguntas que tengáis, compartir vuestros Dream Snaps, ya sabéis. Y también que tenemos ahí pendiente en el grupo, que ya estoy en ello, para hacer nuestros propios desafíos de cosplay, que seguro que está súper divertido. Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!